allá que la balanza. Eso implica todos los aspectos de la obesidad. Buenas tardes, doctor García. Puede comenzar a compartir su pantalla. Y estamos deseosos de escuchar su propuesta en el día de hoy. Oh, micrófono. Sí, déjeme abrir el micrófono. Claro, sí. Que fue que se le cerró. ¿Puede abrir su micrófono ahora ahí, doctor? Hola, Ahora sí. Perfecto. ¿me Ahora sí, escuchan? adelante. Sí, Perfectamente. perfectamente. Ok, y se ve mi pantalla. Se ve la Sí, pantalla con... Ahí, exacto, ahora está la imagen sola. Se ve un doctor buen mozo ahí en la imagen. sí, Sí, sí. Ah, pues sí, soy yo. en dos Señores, lados. muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, el verdadero placer traer estos temas tan importantes, tan interesantes en su prestigiosa sociedad. Señores, he sido halagado al ser invitado para tratar el tema de la obesidad y su manejo hasta llegar a la cirugía bariátrica, ¿no? Eh, Primero, saber que la obesidad, ese acúmulo excesivo, según la OMS, afecta al organismo cuando encontramos este acúmulo excesivo de grasa, desencadenando enfermedades relacionadas como hipertensión, diabetes, como la que todos conocemos, que van a aparecer conjuntamente con la ganancia de ese peso. Según la Sociedad de Obesidad, es una enfermedad crónica de múltiples causas, multifactorial, que se caracteriza porque a largo plazo se desarrolla la obesidad con trastornos en todos los organismos, en todos los sistemas, trastornos fisiológicos, deficiencias, va a producir la aparición de enfermedades crónicas y cambios a nivel del físico. Señores, la obesidad es la gran pandemia actualmente. Para que estemos claros de la envergadura, mueren más personas según la Organización Mundial de la Obesidad, de la Salud, de obesidad que del mismo COVID, y actualmente que las personas que tienen hambre. Padecen más personas de esta condición, de esta enfermedad. Para muchos se considera, digamos, que tiene mucha relación con descuido del ser humano, y aquí voy a traerles algunos planteamientos para despertar, digamos, una nueva mirada. El índice de masa corporal actualmente es lo que utilizamos como indicación para determinar si un paciente amerita o no, por ejemplo, tratamiento quirúrgico, y es esa relación estatura-peso. Lo primero que tenemos que saber es que las enfermedades no llegan de la nada, sino que llegan de esos pequeños pecados diarios contra la naturaleza humana. Cuando hay ese acúmulo de pecados o de faltas o de insultos, agresiones, como quieran llamarlo, obviamente va a desarrollarse la enfermedad. Aquí, cuando vemos esto, normalmente nos enfocamos en que la obesidad tiene mucho que ver con el desbalance de lo que se ingiere y de lo que se gasta. Y todo el enfoque de los tratamientos va dirigido a este punto. Y es cierto que cuando se come más de lo que necesitamos, esa grasa se va a depositar y se va a almacenar. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en aquellos detonantes más que ya cuando la obesidad está instalada, sino esos detonantes que originaron que haya ese desequilibrio entre lo que se ingiere. La pregunta es, ¿para qué se come de esa forma o por qué se come de esa forma? Bueno, si nos vamos a las causas, tenemos que la respuesta de nuestro inconsciente básica ante cualquier situación son tres. Es fluir, pelear o atacar, o paralizarse. Freeze, fight or flight. Estas respuestas del inconsciente ante las diferentes agresiones, ya sea emocionales, físicas y todo esto, y no tiene que ver con el razonamiento humano, sino que esa memoria del inconsciente va a producir que hay una respuesta. Si hay abandono en la infancia, heridas de la infancia, si hay dolor, si hay maltratos,
Cuando hay ese maltrato, nuestro cuerpo, la tendencia ante cualquier cosa va a ser la supervivencia a nivel de inconsciente. Cuando tenemos este instinto de supervivencia ante, como no sabemos si en un momento que estamos con incertidumbre, sin saber en qué estamos, si estamos perdidos, nuestro cuerpo se ve en la obligación de guardar para después, pero no sabe si en nuestro inconsciente no va a saber distinguir si es estoy perdido realmente en un desierto o estoy perdido porque no sé qué hacer en este momento de mi vida. Si hay una agresión, necesito defender mis órganos principales y aquí vienen las teorías de bioneuroemoción, de hacer crecer para defenderse. Las teorías que aparecen, deme un segundo a ver si yo puedo apagarle los micrófonos a los demás. Sí, Sí, perdón. doctor. Ajá. Sí, pues Sí, ya como lo yo soy el estamos host, apagando. déjame ver. Sí, no, ya lo apagó. Puede seguir, ya yo lo apagué. Ah, Perdone. excelente. Disculpen, señores, pero qué. Entonces, No, cuando hay, por ejemplo, maltratos, una forma de protegerse es aumentando la grasa. Acuérdense que una de las funciones de la grasa es precisamente proteger. Y ese maltrato no sabemos si viene de tu pareja que te está agrediendo, si tuviste alguna violación física y necesitas, digamos, hacer que se pierda el interés por el sexo opuesto, o no sabemos si eres tú parada en el espejo o parado en el espejo diciéndote cosas feas. Acuérdate que nuestro inconsciente no va a distinguir. Y ese desequilibrio de la ingesta y el gasto, obviamente, ya cuando hay una obesidad instalada, nuestro cuerpo va a necesitar más combustible para moverse que si usted estuviera delgado. La vida sedentaria, los alimentos actualmente tienen mucho menos valor nutricional y hay mucha comida chatarra, los conservantes, el azúcar. Y acuérdense que cuando hablamos del azúcar, hablamos de la industria poderosa que determinó las guías nutricionales que fueron manipuladas por mucho tiempo en base a quien tenía más dinero. Obviamente pudo mercadearse mejor y opacar y echarle la culpa en estudios científicos por mucho tiempo a que los grandes problemas de la alimentación se debían más a la grasa que a el azúcar. Entonces, o los carbohidratos simples precisamente. La genética, la epigenética, la herencia del estilo familiar. A veces decimos soy obeso porque mi familia es gorda, pero o sea, realmente lo que se hereda es que hay que comerse el dulcito al final y la forma de cocinar y la vida sedentaria, sin el entrenamiento, sin ejercicios, los medicamentos que producen obesidad, las enfermedades, independientemente de cualquiera de estos detonantes. Cuando se instala esa obesidad, sí hay un desequilibrio y se mantiene. Ahora no puedo. Ok, aquí vamos. Cuando se instala la obesidad, debemos recordar que es una necesidad biológica. Quiere decir que no tiene que ver con tu pensamiento o con tu voluntad o lo que tú quieres. Y ahí viene el gran dilema, donde todos, incluyendo nosotros los médicos, le decimos a los pacientes que tengan fuerza de voluntad, que lo que tiene que dejar de comer. Bueno, como una persona obesa a un vehículo de este tamaño, grandote, tú quieres pedirle que deje de comer cuando sus necesidades de combustible son mucho mayor que la del carrito pequeño. No solo eso, sino que acuérdense que todo en nuestro cuerpo se regula por sustancias que se cambian, se elevan, disminuyen desde dormir, desde el hambre, desde el deseo de comer, desde la sensación de sentirse satisfecho, tiene que ver con sustancias. Algunas de ellas, por ejemplo, que produce la grasa, determina específicamente qué cantidad usted necesita comer y obviamente si tú eres grande, tu solicitud va a ser mayor. Por ende, como se está respondiendo, esa necesidad biológica no tiene que ver propiamente con la voluntad. Si le hace sentido esto que le estoy diciendo, bienvenido. Si no le hace sentido, le pido entonces que evalúen y consideren que las personas con obesidad fracasan en más del 95% en sus intentos de pérdida de peso. A mí me hace mucho más sentido de que hay algo más allá de ese deseo o voluntad del paciente. Surgió la cirugía bariátrica como mecanismo
el más efectivo actualmente como herramienta para pérdida de peso. Aquí les muestro un paciente. Ustedes dirán que no, que es una caricatura. Es Barney y con su cambio de estilo de vida y luego de su cirugía, miren cómo está actualmente. La cirugía bariátrica tiene sus indicaciones precisas. Obesidad tipo 2 y 3, principalmente los pacientes con un índice mayor de 30, o sea, con obesidad tipo 1, actualmente, según las guías nuevas, están siendo consideradas ya como posibles candidatos para cirugía, ya que los resultados son exitosos y este es el grupo de pacientes que se priva de obtener el beneficio de la cirugía. En mi caso particular, cuando yo me operé sin enfermedades relacionadas, tenía 34 de índice de masa corporal. Las edades comúnmente entre 18 y 65 años es lo que normalmente se hace. Y que hayan tenido intentos previos en cirugía. ¿En quién no se recomienda la cirugía? Enfermedad mental descompensada, en adicciones no controladas o dependencias, coagulopatía no tratada en pacientes, obviamente, en el momento que se encuentran en el embarazo. Y si el paciente no entiende las implicaciones que tiene este procedimiento, entonces no se recomienda. A nivel mundial, según el registro global de la IPSO, de la Federación Internacional de Cirugía Metabólica y Bariátrica, actualmente la cirugía más realizada es la manga gástrica con un 58.6%, antes y destronando al bypass gástrico, quien actualmente cursa con un 31%, y el bypass de una anastomosis pasó al tercer lugar con un 4.1%. La banda gástrica, que actualmente es ese 3.7%, está totalmente en desuso y va a desaparecer con Dios delante por los pocos resultados. Se coloca este anillo alrededor de la parte superior del estómago, haciendo una especie de reloj de arena, disminuyendo así la capacidad del estómago. Esto produce a largo plazo bastante reflujo. Como quieres un cuerpo extraño, produce erosión de la banda, y por la reganancia de peso, ya que se aprende a burlarse, el mecanismo de la banda ha ido cada vez más en desuso. La aplicatura gástrica, tanto endoscópica como laparoscópica, es envolver el estómago en sí mismo de forma tal que se reduce la capacidad. Esta tiene la desventaja de que a largo plazo los resultados no son tan prometedores, por eso cada vez va más en desuso, pero en países donde no se disponen de tantos recursos, es un procedimiento todavía comúnmente realizado. La manga gástrica, reducimos el tamaño del estómago, se elimina entre el 70 y el 80% de su capacidad, pero también se va la porción que produce el deseo de comer, o sea, la grelina es producida en el fondo gástrico y cuando hacemos la reducción se baja de todas formas de peso. El bypass y el bypass de una anastomosis, además de reducir el tamaño del estómago, se desvía los alimentos, llegando la comida a la parte final del intestino, jugando un papel importantísimo en la regulación de la glicemia y por ende estas tienen mucho mejores resultados por el control y liberación de las llamadas incretinas. Estos son los procedimientos de derivación duodenal o exclusión duodenal que se combina con una manga gástrica y actualmente esta es la cirugía que resulta mucho más efectiva para el control de glicemia. Recordemos que la cirugía bariátrica pasó a formar parte del algoritmo del tratamiento de la diabetes mellitus descontrolada, tipo 2 específicamente, de forma exitosa al punto de que esta cirugía revierte en los pacientes que tengan menos de 10 años hasta un 98% a 5 años la diabetes mellitus. Según el índice de masa corporal, digamos que el balón gástrico precisamente se enfoca más en pacientes que estén en sobrepeso y obesidad tipo 1. Ya por encima de obesidad tipo 2, el balón gástrico no es el procedimiento ideal, ya que tiene una alta incidencia de rebote. Este paciente de balón debe ser un paciente que sea comedor de cantidades más que de poca calidad.
También lo utilizamos como puente en aquellos pacientes con obesidad grado 4 o severa o mórbida, cuyo riesgo de cirugía sea mayor, entonces se somete al balón, se pierde peso y luego se lleva a cirugía. La manga gástrica y todos los demás procedimientos se utiliza con un índice mayor de 33 o 35. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los diferentes procedimientos. El índice de masa corporal, principalmente para sobrepeso, solamente estamos recomendando el balón gástrico. La banda para personas con un índice por encima de 30, en Latinoamérica y en Europa prácticamente ya no se colocan las bandas. La manga gástrica por encima de 33 de índice, igual que los demás procedimientos. Ahora, ¿cuándo elegimos uno u otro? Bueno, si el paciente es comedor de cantidades, las cirugías restrictivas, o sea, que limitan la cantidad de alimentos, serían buenas opciones. Si tenemos enfermedades relacionadas como diabetes, hipertensión, síndrome metabólica, ya los procedimientos los vamos a utilizar un poco más agresivos, como la manga gástrica. Si es una diabetes descontrolada, digamos que vamos a preferir los procedimientos que también jueguen con la mala absorción, como el bypass y el mini bypass. Los procedimientos oscilan entre 20 minutos, 2 horas máximo cuando son más complejos. Están las cirugías de revisión y eso. La manga gástrica da unos resultados en pérdida de peso muy similares al bypass, obviamente un poco menos efectivos, sin embargo, tienen menos deficiencias nutricionales, pero incrementarían el reflujo ácido en los pacientes. Por eso, los pacientes que tengan el reflujo gastroesofágico, preferimos un bypass gástrico. Eh, ¿qué tanta satisfacción le crea la cirugía bariátrica a los pacientes? Bueno, nosotros podemos ver aquí esta familia, cómo le ha ido bastante bien. Y digamos que hicimos una investigación en la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Esto es un estudio nuestro en el cual les fue presentado y más del 95% estaba muy satisfecho y el restante 4% estaba satisfecho. Quiero decirles que cuando estamos batallando con la obesidad, nosotros nos creemos muchas veces los guardianes de la noche, como Jon Snow, y todas las otras terapias de tratamiento muchas veces las cuestionamos. Ahora, como cirujano, puedo decirte que las dietas intervienen bastante. Recuerda que cuando hablamos de los tratamientos de obesidad, tenemos la parte de la alimentación, el ejercicio físico, los cambios de estilo de vida, los fármacos, la cirugía bariátrica, los procedimientos, en fin. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que un solo procedimiento, una sola forma de tratar no es efectiva. La dieta tiene que ver con el ejercicio, la bariátrica, con el entrenamiento, con la alimentación, con el estilo de vida, los procedimientos como el balón, con el ejercicio, pero también los fármacos tienen que ver con los cambios de la alimentación, en fin. Todo esto nos da una sola respuesta de que realmente nos están invitando a que si queremos vencer la obesidad, tenemos que cambiar la mirada y que ninguno de nosotros tiene la verdad en sus manos. Señores, la cirugía bariátrica, inclusive que siendo el método más efectivo, hay numerosos casos, como ustedes conocen, de que le ha fallado. Muchas veces todos estos procedimientos nos enfocamos en el método y cómo eso va a influenciar al paciente, cómo yo voy a transformar el paciente. La invitación sería, y es lo que tratamos de invitar en nuestro libro, a que nos enfoquemos en el paciente en vez del método. Señores, cuando comenzamos a tratar los pacientes y no las enfermedades, las realidades pueden cambiar. Aquí hicimos una investigación muy importante, una revisión bibliográfica. Abajo están las bibliográficas de los trabajos que presentamos. ¿Cómo nosotros los médicos tratamos a los pacientes con obesidad? Bueno, el 17% de los pacientes sienten que hay discriminación. El 13% de los cirujanos bariátricos discriminan a sus pacientes, aún con que nosotros vivimos de ellos. Lamentablemente, ese 13% de los pacientes se sienten discriminados. El 60% de las personas que se operaron en un estudio muestra que recibieron alguna ofensa significativa
un mes antes de la cirugía que le llevó a tomar la decisión. Señores, el 34% de las mujeres y el 14% de los hombres, cuando van a su consulta de sexualidad y también las mujeres a ginecología, sienten vergüenza y discriminación y también sienten que no son tomados en cuenta en estas consultas, que se hablan de que no estaban preparados, las batas no les sirven, las camillas son pequeñas. El 17% de las personas que va a atenderse a donde un médico por su obesidad ha tenido una mala experiencia y está cambiando de médico por esa mala experiencia. El 40% dicen que siente frustración cuando van a su médico. Estamos hablando que 4 gente de cada 10 siente esa dificultad. Y se manifiesta con mucho menos tiempo de consulta. Este estudio fue interesantísimo. Se grabaron evaluaciones de médicos primarios de las personas obesas y las personas que son delgadas, encontrándose que en las personas obesas había menos tiempo de consulta, menos referimiento a tratamiento, de poca dedicación a la profundidad del diagnóstico, porque se comete el error inmediato que si el paciente es hipertenso, usted se lo va a atribuir a la obesidad. No profundiza ni siquiera en las investigaciones, la calidad de las interacciones son menores, no hay ese espacio para que las personas pregunten y esos médicos perciben que esas personas son holgazanes, la mayoría. Los médicos, cuando en un estudio interesante también se comprobó que nosotros los médicos, sabiendo la fisiología de la obesidad, que a veces me imagino que es que no tomamos en cuenta, versus los psicólogos, los médicos tienen más actitudes negativas 3 veces más que los especialistas de salud mental. No hay equipos, no hay ropa, no hay balanzas apropiadas. Imagínate que las personas obesas de más de 350 libras, que son las balanzas comunes, llegan hasta 300, 350 libras, se avergüenzan de ir al médico porque ni siquiera tienen dónde pesarse. Cuando se hace la pregunta de dónde vienen estos juicios con la obesidad y la discriminación, número 1 de la familia y número 2 de nosotros, la clase médica. El 46% viene de las enfermeras, el 37% de los dietistas, el 21% de los especialistas de salud mental. Los pacientes dicen que el 52% de los pacientes experimenta que hay un manejo despersonalizado y el 69%, que es muy alarmante, presenta parcialidad. El 53% percibieron comentarios negativos y el 74% de esas personas que experimentaron todo esto se refugió en la comida cuando tuvieron estos episodios. Sabemos al final que los mapas mentales, cuando hablamos de ya un poco más profundo de la programación neurolingüística, son los que van a determinar cómo vemos una condición, cómo nos vemos a nosotros mismos. Si la familia, los médicos y todo el mundo señala la obesidad como un descuido, es lo que vamos a creer y se va a formar esa creencia negativa que obviamente te va a llevar a decisiones equivocadas, a tomar acciones equivocadas y eso se va a traducir en malos hábitos. Cuando esto ocurre, obviamente, nuestro paciente va a crear ese círculo vicioso y se va a mantener entonces sin poder salir. Dice Wayne Dyer que autor de Las Zonas Erróneas, un libro de autosuperación buenísimo, que hay 2 emociones que son inútiles, que son la culpa y la preocupación. Entonces nosotros inconscientemente estamos generando una culpa horrible en los pacientes que se va a traducir en un estancamiento y una creación de malos hábitos. Independientemente, tú fuiste el creador. Obviamente la mayoría de los casos son años de discriminación y de una mirada que se le ha dado a la obesidad errada. Y esto va a generar una falsa verdad de tanto que la repetimos, que tanto así que nosotros los médicos olvidamos que estamos tratando con seres humanos. ¿Qué diferente sería si nosotros fortalecemos a creencias positivas y eso va a llevar al paciente a decisiones positivas para acciones permanentes que van a originar
los buenos hábitos y se van a traducir en esas creencias positivas que van a crear ese círculo virtuoso de efectos de pensamientos positivos. Y está en tus manos la posibilidad. A veces decimos que bueno, que no es así. Bueno, esto fue una encuesta que se le hizo a un grupo de enfermeras, 2000 y pico de enfermeras, donde el 31% dijo que no prefiere atender pacientes obesos. Un 24% usaron esta palabra de repugna, atender un paciente obeso, y hasta un 12% hasta prefiere no tocarlos. Entonces, todo esto es para cuestionarnos, ¿tenemos discriminación en la salud? ¿Cómo reaccionó eso y qué origina ese tipo de actitudes para nuestros pacientes? En estudios se demuestra que hay menos citas de seguimiento, los pacientes se abandonan, obviamente no hacen citas preventivas porque van a recibir este regaño de nosotros los médicos. Va a haber un mayor índice de masa corporal que va a ir de la mano con el menor seguimiento. Entre más pesa la persona, menos se sigue. Más cancelaciones y postergaciones de citas. Ustedes pueden ser conscientes de que cuando tienen un paciente y no le fue muy bien en la dieta, si tenía 8 libras y bajó 5, ya abandona el tratamiento porque no bajó la 8 y no te visita a atenderse, es porque la costumbre es a recibir reproches. Y el 52% experimenta limitaciones de los espacios, las batas, las básculas, el esfigmomanómetro, algo tan sencillo como eso, que no le cierre. Esto hace una interpretación de esta persona que ha recibido múltiples heridas como que está siendo aislado y no hay una consulta inclusiva. Y el 74% vuelve a su refugio de la comida. Quiero compartirles este pensamiento de Hipócrates. Algunos pacientes, aunque conscientes de su enfermedad, de su condición, de que es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Señores, en tus manos y en la mía está mover nuestros pacientes a través de ese puente de la decisión. Tú y yo debemos ser la invitación irresistible a que haya una transformación integral del ser humano para que pueda vivir una vida plena, en salud y sin obesidad. Si logramos que nuestros pacientes abracen su obesidad y entienden que no hay juicios, que no hay ataques, que lo comprendemos, que somos solidarios y nos ponemos en sus zapatos, vamos a lograr que esa persona acepte su condición. Cuando aceptamos algo, no quiere decir que no abandonamos y se queda así, no. Aceptar significa reconocer y por qué no aplaudir, porque ha sido lo mejor que logró esa persona con las herramientas que tenía, los conocimientos que tenía y con los médicos que tuvieron la oportunidad de ser apoyo y contribución para esa persona. Si se tiene compasión, sin juicios, si abraza su obesidad, es el primer comienzo para poderse hacerse cargo. Es la forma de que nosotros liberar al paciente de la culpa, explicándole sobre los detonantes, sobre que no es su culpa, de que aunque son víctimas de esa situación, solo haciéndose responsables pueden comenzar a vivir en el presente, dejando ese pasado que ya no se puede hacer nada, ¿ok? Pero tampoco ocupándose de estar pendiente de ese futuro, planificando y haciendo, porque genera la ansiedad y aumenta el cortisol, por supuesto, y esto va a traducirse en elevación de la glucosa, elevación de la insulina, elevación de la resistencia a la insulina, y acordémonos que la resistencia a la insulina posiblemente sea lo que más marque en la ganancia de peso. Quiere decir que nosotros tenemos un papel indispensable en enseñarle a nuestro paciente y, ¿por qué no? Nosotros también aprender de que tenemos que vivir en el presente. Si la obesidad es una manifestación de cuando se está en la zona de confort y ya, aunque cuestiones, cuando se encuentra una persona en tu consulta, es porque está en su zona de aprendizaje y aquí es donde comienzan los cambios, se bajan esas libritas, se preparan habilidades, nuevos conocimientos, aquí es que empieza a averiguar de otro tipo de ejercicio. Pero para que haya esa magia, para que tú puedas si tú logras mover a esa persona de la zona de aprendizaje y llevarla a esa zona donde ocurre la magia, donde ocurren los milagros, precisamente vas a tener resultados. Según este estudio,
Cuando tú impactas positivamente el paciente, hay una manifestación en los resultados. Mejores resultados cuando tú tienes una consulta de calidad, un trato de calidad, un interés genuino por ayudar a esa persona y cuando le das las oportunidades a que pregunten y aclarar todas sus dudas. Todo el mundo se quiere sentir importante, señores. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a lograr despertar que cada quien tome sus acciones, ya sea entrenar, ejercicio, la dieta de paleo, la dieta keto, apoyarse con medicamentos, hacerse la cirugía bariátrica con nosotros. O sea, independientemente, tiene que haber una acción para que haya un cambio. Y este posible cambio va a depender de la calidad de esas acciones. Las pobres acciones no tienen resultados. Acciones buenas tienen resultados pobres. Acciones excelentes, que es cuando se pasa ya, cuando hay voluntad de hacerlo, tiene resultados buenos, pero cuando hay acciones extraordinarias, aquí ocurren los milagros y aquí se deja la obesidad, aquí alcanzas tus metas y así es que se puede hacer. Aquí les dejo mi libro, Soy más que mi balanza. Está en Amazon, señores. Es prácticamente un vistazo mucho más profundo a esto que les acabo de compartir. Digamos, para disminuir esa culpa que tienen los pacientes y sobre todo nosotros como clase médica, aprender a darle una nueva mirada que realmente podemos apoyar y ser contribución. Les voy a compartir mi visión, a ver si alguien se contagia, ojalá y se contagie a alguien. Mi visión es que quiero ser la antorcha que inspire a una nueva mirada y abordaje de la obesidad desde el amor, desde la empatía y la conexión humana. Ojalá y sea contagioso también y que tengamos esa visión. Independientemente, ¿quién creemos que tenga la razón? Solamente como un equipo podemos ayudar a ese ser humano que tenemos enfrente. Y más que nada, dejarle unas reflexiones finales. ¿En qué estamos basando nuestro ejercicio? ¿Realmente tú estás trabajando en equipo? ¿Qué te limita a trabajar en equipo? ¿Tú estás dando lo mejor que tú tienes en tus manos para cada paciente que está en ti? ¿Cuál tú crees que es el mejor método? ¿La cirugía es la mejor opción? Pues no, para nada. La respuesta, señor, está en el amor, la empatía y en la conexión humana. Te dejo con esta última pregunta y es si tú lo estás haciendo así. Señores, muchas gracias. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartirles esta ponencia. Gracias, doctor García. A partir de ahora, quienes deseen hacer una participación están invitados o alguien que desee que el doctor García le realice alguna, le responda alguna inquietud que tenga. Están los micrófonos abiertos. Si no se le abre, pues levante la manito, que lo abrimos. Y gracias por tan bella reflexión. Gracias, siempre, siempre. Excelente, excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario de nuestro invitado, nuestro participante en el día de hoy? Tengo una pregunta.